Álvaro Uribe Vélez anda cagado del susto y así lo da a conocer su propio abogado Jaime Granados, porque saben muy bien que la magistrada Leonor Oviedo los ha hundido. ¿Qué es lo que viene sucediendo? ¿Qué es lo que viene pasando? Pues veamos lo siguiente, señores. O sea, que se le cae el show peliculero hasta el momento a los miembros de la extrema derecha. ¿Y qué esperamos? Que vuelva sí o sí a la cárcel por intermedio de la Corte Suprema de Justicia. Decía Mauricio Urquijo, calma pueblo, la solvencia del salvamento de voto e insolvencia del fallo, sumado a la solidez de las actuaciones precedentes de la Corte Suprema de Justicia, a donde volverá el caso que nunca debió irse, indica esto. La renuncia al fuero fue una simple compra de tiempo. Y en pocas palabras, esta actuación de la magistrada María Leonor Oviedo es la que hunde a Uribe. Y recordemos, porque esto también tiene asustado y cagado del miedo a Jaime Granados. A continuación, como lo ha enunciado el señor ponente, presentaré un resumen del texto que contiene el salvamento parcial de mi voto. Manifiesto que con sumo respeto expreso el salvamento de voto a la decisión de la sala mayoritaria. Estoy conforme frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa de excluir la interceptación de Diego Cadena. Considero que la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de esta ciudad el 1 de agosto de 2025, debió confirmarse en su totalidad. Como quiera que del estudio de las pruebas introducidas en el juicio oral y público, se evidencia que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsumen los tipos penales de soborno en la actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica que se realizó con culpabilidad. Es mi posición, contrario a lo resuelto en la decisión de la que me aparto, y la que la catalogó como atípica. Ojo, este era el salvamento del voto. ¿Qué sucede? Jaime Granados lo entrevista y están desesperados. Miren lo que viene sucediendo. Están cagados del susto, señores. Prestemos la atención a esto. Derecho penal en Colombia y también para los vínculos que hay acerca de esa utilización o instrumentalización de la justicia con fines políticos. Me parece que el tribunal tomó una decisión profunda, enriquecedora, muy bien estructurada, absolutamente soportada, tiene de análisis, no de temas paralelos, sino de solo análisis, 679 páginas con 2.000 párrafos, donde realmente hizo un estudio profundo del caso y por eso arribó a la conclusión de la plena inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez en todos los cargos que le fueron elevados por la Fiscalía y por eso revocó la injusta condena impuesta por la jueza Sandra Heredia. Precisamente sobre el tema de la jueza, esto no es un reality ni un concurso, no es que este ganó y este perdió, se hizo una declaración de justicia y todos tenemos que acatarla, pero en vista de todo lo que se mencionó sobre la actuación y se cuestionó de la actuación de la jueza, ¿habrá alguna acción judicial contra ella? Oye, yo creo que este es el momento de concentrarnos en el análisis de esta muy importante sentencia. Ya hemos visto cómo en una decisión de tutela confirmada por la Corte se le dio la libertad al señor expresidente porque se había realmente equivocado la jueza Sandra Heredia. Ahora en esta apelación, de manera completa, detallada, en los ámbitos propios de una apelación, muestra los errores graves que cometió la señora jueza, pero ahora nuestro cometido es que este proceso que tantas lecciones ha dejado, pues culmine. Falta una etapa que, según han anunciado, van a ir un recurso extraordinario de casación. Ya veremos cuando lleguemos allá. Pero estamos muy convencidos que ante la solidez de esta sentencia de segunda instancia, este caso pues prácticamente está en lo fundamental resuelto. Obviamente el tribunal de cierre, la Corte Suprema, y si allá llegaremos tendremos que hacerlo con total respeto.
Granados lo sabe muy bien. El Tribunal de Cierre es la Corte Suprema de Justicia. Ahora, doctor Granados, es verdad que pasó algo más. Y es que no todos los magistrados estuvieron de acuerdo. De hecho, el salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo no es por un asunto puntual, que es lo que suele ocurrir, sino por básicamente toda la totalidad de los argumentos. Eso quiere decir que no es que la discusión esté cerrada, porque usted dice que es un hito histórico, pero en la Corte pueden echarla para atrás. La Corte, en el ámbito de su competencia. Miren esto, aquí donde vuelven a hundir a Álvaro Uribe Vélez y Granados ya lo ha dejado claro. El Tribunal de Cierre es la Corte y él empieza a deambular. Cuando llegue allá en casación, veremos qué pasa. Pero recordemos que la regla establecida en los tribunales internacionales de derechos humanos, en las convenciones que forman parte del bloque de constitucionalidad, es la garantía de doble instancia, de impugnar una decisión condenatoria y por tanto el principio de doble conformidad. Y eso se cumplió a cabalidad con una sentencia impecable, como pocas, y diría que tal vez es la más completa que yo he conocido en Colombia en 40 años largos de ejercicio profesional. Pero aparte de eso, el salvamento de voto que fue derrotado, que es un salvamento que tiene muchas falencias, indudablemente. Es un salvamento de una magistrada que no es de carrera, a diferencia de los dos que tomaba. Miren las excusas y las maromas que empieza a decir Granados. La decisión mayoritaria y recordemos que la carrera es una garantía de independencia y autonomía judiciales. Pero sobre todo, que todavía no conocemos sobre qué base se va a estructurar la demanda de casación, que es un recurso extraordinario, donde hay un ataque a la sentencia de segunda instancia, y yo quisiera ver cómo van a atacar una sentencia tan sólida como esta, y si eso ocurre y la Corte lo admite, tendremos la oportunidad de contestarlo, de hacer un debate, y al final la Corte tomará la decisión que el derecho corresponda, y estamos muy, muy convencidos que va a ser la defensa de esta sentencia que constituye todo un hito en el derecho penal colombiano. Ahora sí la justicia es independiente, ahora sí la justicia no se arrodilla al poder, pero todo esto lo manejaban de forma diferente cuando era condenado Álvaro Uribe Vélez, a tal punto que dicen que no tienen manera de presentar la demanda en la Corte Suprema de Justicia y que ellos están preparados. No, usted mismo lo ha admitido, que el Tribunal de Cierre es la Corte. No venga acá ya, después de en pocas palabras cagarla, decir una cosa diferente. Precisamente sobre esa situación en casación le quiero preguntar, doctor Granados. En el imaginario popular se cree un poco que esa casación, que la Corte Suprema es una especie de tercera instancia de apelación donde puede evaluarse de nuevo los hechos, evaluarse de nuevo las pruebas. ¿Qué tanto puede mirar la Corte Suprema este proceso? ¿Qué tanto puede cambiar la decisión? Diana, realmente, como bien lo indicas, no se trata de una tercera instancia. El proceso tiene solo dos instancias que ya se cumplieron. No, por favor, no. Esto no es así. Porque miren lo que da a conocer el abogado Miguel Ángel del Río. Totalmente diferente y ajeno al espectáculo que está dando, en este caso, Jaime Granados. Vean esto. Es importante advertir algo, una situación curiosa, un poco del destino de la vida, del destino de los seres humanos. Álvaro Uribe Vélez le huyó a la Corte Suprema de Justicia y será finalmente la Corte Suprema de Justicia quien decida su situación jurídica. Recordemos que... ¿Quién la decide? La Corte Suprema de Justicia. Ahora Granados, después de decir que el Tribunal de Cierre la Corte, ahora que no, que solo tiene dos instancias. Por favor, esto es un espectáculo. Fue allí en la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia que impuso una medida de aseguramiento inicial en su contra. Y será la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que establezca si se le da desarrollo a esa responsabilidad penal o no, frente a lo que vamos a solicitar y construir, que es el recurso extraordinario de casación. Esta ha sido una batalla larga. Hemos recibido, y recientemente, y hoy precisamente recibimos ataques de todas las líneas. Están los que lo apoyan a uno, están los que lo atacan a uno. Esa es la vida del penalista, sobre todo cuando una persona tiene
alguna trascendencia pública. Y evidentemente recibe uno todos los ataques habidos y por haber, porque en materia penal cuando uno gana es el bendecido de los dioses y cuando pierde es un pobre tinterillo que no tiene mayor capacidad profesional ni intelectual. Es esa, o ese es el destino natural de esta actividad que nos apasiona tanto a los penalistas. Lo cual es fundamental entender que ni el triunfo ni la derrota son permanentes, que hacen parte de la dinámica natural de todas las actividades que nosotros desempeñamos. Y hoy, finalmente, quiero advertir que sea lo primero respetar a la justicia, independientemente que no estemos de acuerdo con ella. No vamos a entrar en esa dinámica que se estableció en contra de la juez 44, previo a la decisión y después de la decisión, advirtiendo que estaba politizada la decisión, que era una persecución política. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica. Es una decisión de la justicia, nos guste o no nos guste. A mí particularmente no me gusta desde el punto de vista objetivo de la valoración del elemento material probatorio, pero hay que respetar a los cuerpos colegiados, fundamentalmente el Tribunal Superior de Bogotá y todas las instancias judiciales. Esa valoración o la argumentación establecida por la mayoría del tribunal, por el magistrado Merchán y la magistrada que lo acompaña, carece del sustento de valoración natural que debe tener una decisión judicial. Porque además desconoce elementos fundamentales, elementos indiciarios que construyen precisamente a través de la regla de la experiencia el modus operandi desarrollado por Álvaro Uribe Vélez durante todo ese tiempo en el año 2018 con relación a esa decisión que le compulsó copias para ser investigado después de que él denunció al senador Iván Cepeda. Credibilidad o la credibilidad de Deyanira Gómez que fue puesta en duda por parte del tribunal, de Juan Guillermo Monsalve que fue puesta en duda por parte del tribunal, consideración absolutamente alejada de la realidad porque ambas intervenciones testimoniales han sido coherentes en el tiempo. Y ha sido evidente también la intervención como determinador de Álvaro Uribe Vélez, instrumentalizando a Diego Cadena con un propósito específico. Las visitas a centros carcelarios con unos propósitos muy claros y es buscar declaraciones falsas y mendaces que incriminen al senador Iván Cepeda y absuelvan a Álvaro Uribe Vélez. Argumentar, por ejemplo, como lo hizo el tribunal, que entonces no se pudo establecer si las declaraciones previas eran mendaces o veraces. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido y lo que se probó al interior del debate probatorio en la primera instancia es que precisamente lo que quería el abogado Diego Cadena es que en el caso de Juan Guillermo Monsalve, en el caso de Carlos Enrique Vélez, se faltara a la verdad a cambio de beneficios, fundamento estructural del delito de soborno en actuación penal. Y es evidente que a partir de ahí, de esa búsqueda de declaraciones falsas o de faltar a la verdad o de callarla parcial o totalmente, llevaron engaño a la administración de justicia, lo que constituye y materializa el otro delito, el del fraude procesal, que también estaba materializado de manera muy clara en la decisión de primera instancia. Dentro de este tipo de situaciones, después de 12 años de dar estas batallas, de sufrir además ataques, persecuciones, amenazas, atentados contra la vida de uno y de nuestras familias, seguimos en esta lucha. Hoy hemos tenido una derrota, pero esta batalla no termina. A partir de ese momento, tenemos 5 días para advertir la interposición del recurso extraordinario de casación y una vez hecho esto, tendremos 30 días hábiles para sustentar. Y será tremendo lo que dice Miguel Ángel del Río. Tenemos los 5 días hábiles. Y esto es lo que empieza a dejar tambaleando a Jaime Granados, porque él ya lo dijo, el tribunal de cierre es la Corte Suprema de Justicia. Será la Corte Suprema de Justicia entonces la que establezca una nueva valoración probatoria, porque creemos, repito, que la decisión adolece de la rigurosidad que debe tener una decisión judicial. Nos complace, eso sí, el salvamento de voto de la magistrada Oviedo
con una línea argumentativa y dogmática rigurosa sobre la responsabilidad penal, además solicitando que se confirmara la decisión de primera instancia. Seguirá un camino largo porque además a partir de ese momento tiene la Corte Suprema de Justicia 5 años para decidir sobre esto. Seguramente esa decisión se tomará con anticipación debido a la trascendencia de este proceso, a la trascendencia de este caso, a la incidencia, a los vectores, además, a las obsesiones que se encuentran detrás. Hemos recibido todos los ataques por intervenir en este proceso, que además han atentado incluso en contra de mi vida, de mi integridad personal y la de mi familia, pero seguiremos adelante en esta lucha titánica. Muchos colombianos, hombres y mujeres, han acompañado esta lucha que en compañía del senador Iván Cepeda, del doctor Reinaldo Villalba, del doctor Juan David León, de las víctimas de Yanira Gómez, Juan Guillermo Monsalve, Eduardo Montalegre y Jorge Perdomo, hemos dado de una manera decidida, aún a pesar de nuestra tranquilidad, porque creemos. Tremenda la información que da a conocer Miguel Ángel del Río, que para rematar, el presidente de la República, Gustavo Petro, también respondía de manera categórica a lo que pasa con Uribe Vélez. Miren esto, señores. Que lo recobre, porque ese debate lo hice yo, año 2007, y Iván Cepeda lo continuó como congresista, tenía la ayuda de uno de los asesores míos en la OTL, que estuvo también conmigo y con él. Entonces podía continuar la investigación. Yo no llegué a Monsalve, Iván llegó a Monsalve, y Monsalve, como paramilitar que fue, se declaró testigo de haber visto los paramilitares y de estar él mismo en la hacienda Guacharacas, y ahí empezó cómo los abogados de Uribe intentaron voltear todos esos testimonios hasta que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buscando un delincuente en sus llamadas que interfirió por orden judicial legítima, encontró que hablaba ahí en el celular el señor Álvaro Uribe Vélez y estaba metido en el problema, creo que con su abogado, no sé, un soborno a testigos tratando de voltear las versiones de los testigos para salvarse de ese proceso. Ahora dicen que lo que hizo el magistrado de la Corte Suprema violó, porque la conversación del que esperaba fuera el delincuente, que ordenó por orden judicial, resultó ser la voz de Álvaro Uribe Vélez, y a esto lo llamó hoy intimidad. Sé que no me puedo meter en esas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto. Porque, y ahí sigue el debate, y me alargo, sé que me alargo, pero hay que contarlo porque después este será mi yo acuso, intentando Trump juzgarme. Este es mi yo acuso, que vamos a completar porque hay que recoger los libros, los datos, etcétera, para que se sepa por qué Trump ha sido incentivado por el senador estadounidense Bernie Moreno, de origen colombiano, para chocar contra nosotros. Pues eso no le nace a Trump. A Trump no le gusta que yo haya denunciado su... Ojo, lo que da a conocer el presidente Petro, hay que prestarle atención, señores. Así que, colombianos, los invito a todos a compartir esta información para que toda Colombia conozca la realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.